Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bien, hoy vamos a continuar la lectura sistemática del libro del profeta Isaías. Hoy hemos llegado al capítulo número 3. Los capítulos del 2 hasta el 5 están dentro de un bloque donde se muestra el fracaso del pueblo de Judá. Ya hace mucho tiempo que Israel como nación había quedado fragmentada. Habían unas tribus que hacia el norte habían establecido un reino conocido como el reino de Israel, y hacia el sur el reino de Judá, donde estaba el santuario, el templo, y los reyes que estaban en el trono de Judá eran descendientes de David. Entre los años 740 y 685 es posible que se haya escrito el libro del profeta Isaías. El mismo capítulo 1, verso 1 menciona a los reyes durante este ministerio: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y como dije en el capítulo anterior, es posible que Manasés le haya quitado la vida al profeta Isaías, pero Isaías no estaba solo. Había profetas simultáneos tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Isaías, Miqueas al sur, Oseas y Amós hacia el norte eran los siervos que Dios había escogido en este periodo de tiempo para exhortar al pueblo debido a su condición precaria desde el punto de vista moral y espiritual. Una situación que puede ser la realidad del pueblo de Dios de este tiempo. Dios envía sus advertencias y hace un llamado al arrepentimiento. Los mensajes proféticos tienen aplicaciones que son directas y específicas, es decir, para aquellas personas que vivieron en ese tiempo por la condición que estaban viviendo, pero también tienen aplicaciones espirituales que nos pueden ayudar hoy, a ti y a mí. También podemos extraer lecciones escatológicas del tiempo del fin antes de la venida de Cristo. Porque si había algo que anhelaban los fieles del Señor era la venida del Mesías. Y lo que esperamos nosotros es que ese Mesías retorne, regrese, porque ya vino en la persona de Cristo Jesús. Con esta introducción abrimos nuestras Biblias en el capítulo número 3, que forma parte de esta sección donde se habla del fracaso del pueblo judío o del pueblo de Judá y la advertencia de los juicios divinos. Dios va a establecer su justicia, proporciona gracia, y esa unión de la gracia y la justicia divina es el evangelio eterno. El versículo número 1 dice: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá, o sea, del reino del sur, porque este mensaje es para el reino del sur, al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. ¿Cómo se llama esto? Hambre. Habrá hambre, pero ya había estado desarrollándose un hambre espiritual dentro del pueblo judío. Y el Señor, como consecuencia de esa desobediencia, de ese desvío, no fue que trajo el hambre, sino que el hambre era el resultado natural de haberse apartado de los principios que Dios estableció. El Señor dijo que iba a quitar al sustentador y al fuerte. Las personas que sustentan materialmente a sus hogares iban a sufrir consecuencias. Se iba a pasar una hambre física terrible, porque alrededor de Judá había naciones enemigas, entre los cuales estaban los asirios, que se estaban proponiendo a invadir esos territorios. El valiente y el hombre de guerra también iban a sufrir, el juez, el profeta. Me llama la atención de que aparece la palabra el adivino, o sea que se practicaba la adivinación en el pueblo de Judá, y también se menciona al anciano. En el versículo 3 habla del capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice y el ávido orador, o sea, se iba a perder una gran cantidad de gente importante desde el punto de vista social. Porque Judá no era simplemente una nación, era un pueblo que debía reflejar y ser una luz y un testimonio a las demás naciones, por eso Dios los colocó allí.
Y dice el versículo 4, y les pondré jóvenes por príncipe y muchachos serán sus señores. O sea, personas jóvenes iban a gobernar, personas inexpertas, aunque, no todos los reyes fueron jóvenes. Y la lista de los reyes que se mencionan en este periodo de tiempo, en realidad no eran jóvenes como tal, ya eran hombres adultos. Sí hubo uno que otro joven durante el periodo de los reyes de Judá, entre los cuales estaba Josías y Joás. Pero aquí está hablando de personas inexpertas y que iban a tomar el control tanto comercial, social, jurídico, espiritual. Iban a ser personas inexpertas porque muchos iban a caer a espada como consecuencia de sus pecados. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Y no era que Dios quería eso. Dios nunca ha querido la violencia y la maldad, pero ese era el resultado. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Versículo 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará, versículo número 7, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagan príncipe del pueblo. Nadie querrá asumir responsabilidades. Ahora, desde el punto de vista eclesiástico, y yo lo he dicho en otras oportunidades, hay dos tipos de congregaciones protestantes. Están las congregacionalistas y están las denominacionales. Las iglesias denominacionales de este tiempo, del siglo XXI, voy a aplicar esta enseñanza a nuestro tiempo. Las congregaciones denominacionales y las iglesias congregacionalistas tienen sus liderazgos. Las congregacionalistas, por lo general, es un pastor, un dirigente, que él delega las responsabilidades por su propio criterio. Las denominacionales tienen un grupo de líderes que eligen otros líderes y así asumen responsabilidades. Indiferentemente la iglesia a la cual tú asistas, cuando ves falta de liderazgo, cuando ves falta de interés en el crecimiento espiritual de la iglesia, hay un problema interno, hay un problema en el corazón de los creyentes. Y evidentemente había un problema en el pueblo judío de este tiempo, en el tiempo del profeta Isaías. Estaban pendientes de otras cosas, aunque mantenían las formas de culto. Pero ya aquí el versículo 7 nos hace entender de que ellos no querían asumir responsabilidades. Iban a perder a sus líderes y se iba a seleccionar nuevos líderes con falta de experiencia, inexpertos, pero que tampoco querrían asumir su responsabilidad. Versículo número 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras ha sido contra el Señor, contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Provocaron a ira al Señor con sus conductas y el problema estaba en el corazón. Versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican, muestran, dan evidencia de lo que realmente está dentro, lo exteriorizan, publican su pecado. ¿Y qué es el pecado? El Nuevo Testamento nos da conceptos de lo que es el pecado. El pecado es transgresión de la ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero el pecado es una condición del ser humano, nacemos en pecado. Todos tenemos tendencia hacia el mal. Todos hemos nacido con ese gen maligno que hemos heredado de nuestros padres. Pero el Espíritu Santo nos busca para convencernos de ese pecado, para convencernos de la justicia divina, para convencernos del juicio divino, para mostrarnos un camino mejor, para ayudarnos en nuestra debilidad. Pero cuando una persona publica su pecado, es porque se deleita en él. Una cosa es confesar el pecado y reconocer nuestra condición y buscar ayuda para que el Señor nos transforme. Y otra cosa es deleitarnos publicando. Estas personas siendo el pueblo que debió
haber sido una luz al mundo, publicaban y hacían alarde de sus propios pecados, tanto jóvenes como ancianos, porque los jóvenes no quieren asumir responsabilidades. Y los ancianos iban a ser destruidos, iban a ser pasados por la espada de los enemigos. Ahora, esto es una visión, esto es un mensaje, esto es una advertencia de cosas que iban a suceder, como hoy Dios nos advierte de cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo, para que reaccionemos, para que despertemos. Sigue diciendo el versículo 9, además de publicar su pecado, ni siquiera lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Versículo número 10, y aquí hay un mensaje de esperanza. Digan al justo que le irá bien. ¿Y quién es el justo? El que depende del Señor. El que no depende del ser humano, el que no depende de lo que tiene ni de lo que hace. Digan al justo, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Veremos los resultados. Necesitamos hacer un compromiso diario con el Señor. Pero nuevamente viene la advertencia en el versículo 11. ¡Ay! Una exclamación de dolor. ¡Ay! Y ese mismo ay lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis repetido 3 veces. ¡Ay! 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 Dolor. ¡Ay del impío! Mal le irá. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te gustaría que te fuera? Es posible que tú tengas algunas adversidades el día de hoy. Y tú estás allí batallando. Y estás luchando. Y estás intentando ser fiel al Señor. Pero hay cosas que a veces no te salen bien. Yo he dicho en repetidas oportunidades que hay 2 razones por el cual a veces las cosas no nos salen como lo hemos planeado. Número 1, porque Satanás nos ataca, nos zarandea y quiere hacernos caer. Y otras vienen como consecuencia de nuestro pecado. Es posible que tú hayas mantenido la fidelidad al Señor y las cosas no estén saliendo. Bien, déjame decirte que algunos fieles tuvieron que sufrir las consecuencias por el error de otros. Pero Dios le prometió de que al impío le irá mal, pero al justo le irá bien, aún en medio de los problemas. Si tú tienes dificultades hoy y estás siéndole fiel al Señor, es porque Satanás te está zarandeando. Pero si tú reconoces que es por tus propios errores, entonces hoy es el momento del cambio. Al impío le irá mal, porque según las obras de sus manos les será pagado. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, inexpertos. Y me llama la atención la manera como se expresa este versículo 12. Dice, y mujeres se enseñorearon del pueblo, de él. Otras versiones dicen, mujeres los gobernaron. Ahora, ¿hay algo de malo de que las mujeres gobiernen o tengan algún tipo de liderazgo? No, la Biblia está llena de mujeres que fueron líderes. Ahí vemos, por ejemplo, el caso de Débora, que era profetisa. Había otra profetisa llamada Hulda y otras mujeres en el Nuevo Testamento que ejercieron un liderazgo importante dentro del crecimiento del pueblo de Dios. Y a lo largo de la historia hemos tenido mujeres que dirigen al pueblo de Dios. Han venido dirigiendo y en la actualidad también. Y en repetidas ocasiones he venido diciendo que las leyes en el pueblo de Israel protegían a las mujeres. Pero esta expresión, mujeres se enseñorean del pueblo, lo que quiere decir es que no hay hombres. No hay hombres. No hay hombres líderes. No hay hombres dispuestos a hacer la voluntad del Señor. No hay hombres dispuestos a ser fieles. Y los pocos hombres que hay son unos inexpertos muchachos y de paso opresores. Pueblo mío, fíjate la expresión de cariño que Isaías tiene, hablando inspirado por el Espíritu Santo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Los que te guían te engañan. ¿Era el pueblo de Judá un pueblo religioso? Sí. ¿Tenemos hoy muchas denominaciones cristianas alrededor del mundo? Sí. ¿Predican toda la verdad presente? No.
¿Vivía el pueblo judío en fidelidad al Señor en su mayoría? No, porque despreciaron los mandamientos del Señor. Publicaban sus pecados, se deleitaban en ellos, no asumían sus responsabilidades, pero eran religiosos, porque llevaban todavía ofrenda al templo. Hoy podemos ser religiosos y no ser espirituales. Hoy podemos pertenecer a una denominación religiosa y no hacer la voluntad del Señor. Hoy podemos escuchar a predicadores detrás del púlpito y ser engañados como fueron engañados los que estaban en el pueblo de Judá, porque confiaron en sus reyes, confiaron en sus sacerdotes y ellos eran los primeros que estaban equivocados. Dice el versículo número 13, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El juicio es bueno, hermanos. El juicio es importante y necesario. Porque en un juicio vamos a ser o absueltos o condenados. Por naturaleza estamos condenados, pero por gracia podemos salir salvos. O somos salvos por la gracia del Señor. Pero la gracia no nos exime de nuestras responsabilidades. Más bien nos impulsa a ser responsables. Si tú quieres hacer la voluntad del Señor, Dios no te va a dejar en tinieblas. Jehová, dice el versículo 14, vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo. Es decir, que los primeros que son juzgados son los líderes y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Es decir, no solamente han engañado, sino que se han aprovechado de las necesidades de otro. Se han enriquecido con la desgracia de otros. Y hoy en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y estoy generalizando, lamentablemente muchos predicadores no dicen lo que deben decir para no perder el recurso que cae constantemente a las arcas de sus congregaciones. Porque complacen a la feligresía en lugar de exhortarla a hacer la voluntad del Señor. Quizás algunos se irán, sí. Algunos se irán cuando les digan la verdad, se van a ir, porque no quieren escuchar la verdad presente. Pero Dios conservará un remanente. Versículo número 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis, moléis a mi pueblo? Moléis las caras de los pobres, destruyen a las personas. No puede ser posible que esta haya sido la conducción del pueblo de Dios. Pero esa puede ser la condición de la iglesia también el día de hoy. Dice el Señor Jehová de los ejércitos, ¿qué pensáis vosotros que majáis, moléis, destruid? Te aprovechas de mi pueblo. Versículo 16, así dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, o sea, andan con orgullo y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan danzando y haciendo son con los pies. Cuando habla de las hijas de Sión está no solamente hablando de las mujeres, está hablando de todo el pueblo, porque el pueblo muchas veces es ilustrado como una mujer. Versículo número 17, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Cuando una mujer o una persona en general, lo que sea, tenía una enfermedad terrible, se le rapaba la cabeza. O estaba en una condición deplorable, se le rapaba la cabeza como muestra de humillación. Y quitar la ropa avergonzaba, o sea, ver la desnudez de alguien era una vergüenza. Y fíjate que aquí está hablando es del pueblo de Judá. Está hablando de que ellos van a ser avergonzados porque se ensoberbecieron, se llenaron de orgullo diciendo nosotros somos el pueblo de Dios. En aquel día, versículo 18, quitará el Señor el atavío del calzado, las rendecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias son adornos para el cuerpo, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyetes de las narices, la ropa de gala, los montoncillos, los velos y las bolsas. Bueno, aquí en estos versículos
Evidentemente se habla de adornos, diferentes tipos de adornos para las orejas, para el cuello, para la cabeza, para las muñecas, para las piernas, para diferentes partes del cuerpo. Incluso se habla de bolsos. No quiere decir que cargar bolsos sea malo. Se habla de zarcillos, atavíos para las piernas. Ustedes saben que vivimos en una sociedad donde parece que el adorno exterior es demasiado importante. Y esto no es de ahora, esto ha sido de siempre. Entonces las mujeres y hombres, porque también hay hombres que los están utilizando, utilizan diferentes tipos de adornos en el cuerpo. El pueblo de Israel también, el pueblo de Judá también estaba pasando por esta circunstancia, pero no era el plan de Dios, porque cuando Dios creó al hombre, pues no lo creó para ese tipo de adorno. Evidentemente hay prendas que son funcionales. Fíjate que aquí se menciona prendas que son y no son funcionales. No es funcional un arete. Pero en la actualidad hoy podemos utilizar ciertos tipos de prendas que son funcionales, como el reloj u otras cosas más. Pero hay otras que son innecesarias. Por lo general, estos versículos se utilizan en algunas congregaciones conservadoras para decir que no se debe utilizar este tipo de prendas. Yo puedo decir que algunas sí y otras no. ¿Por qué? Por la función de ellas. Ahora, el pueblo de Israel había adoptado estas costumbres de utilizar brazaletes, pendientes, collares, zarcillos, cofia. También habla partidor de pelo, es decir, eran como unas pequeñas cintas que se colocaban en la cabeza para adornar. Todo esto vino como costumbres extranjeras. Hay cosas, por ejemplo, en el versículo número 23 se menciona los espejos. No quiere decir que los espejos sean malos. Malo era que a veces se conseguían ciertos tipos de espejos que eran muy costosos y muy elaborados para ese tiempo y se gastaba mucho recurso en ello. Entonces yo veo esto como ¿qué es lo más importante para mí? Las personas estaban preocupadas era por el adorno exterior, no por el interior. Hoy se le promueve a la hermandad que no le dé mucho interés a los adornos exteriores, sino que empecemos a trabajar desde adentro. Como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, que nuestra belleza sea nuestro carácter, que esa belleza se exteriorice por lo que Dios ha hecho en nosotros. Los adornos exteriores están de más. Por eso se recomienda a algunas mujeres y a algunos caballeros que no sean ostentosos en el uso de algunas prendas. Versículo 23, como dije, se menciona los espejos. También se menciona el lino fino. No quiere decir que uno no se pueda vestir con lino, pero a ver, en este tiempo era muy costoso y están pasando necesidad. Hay cosas que son prioritarias y le dan más importancia a las cosas externas. También se mencionan las gasas y los tocados. O sea, las gasas, un tipo de tela que se utilizaba para cubrir partes del cuerpo. Y dice el versículo 24, y en lugar de los perfumes aromáticos, no quiere decir que utilizar perfumes sea malo, pero oye, también hay unos que son muy costosos y hay prioridades en otras cosas. Y estas personas habían perdido la prioridad espiritual por los adornos exteriores. Y Dios dice, mira, en lugar de perfume vendrá hediondez. Y cuerda en lugar de cinturón. En lugar de tener un cinturón fino, pues vas a tener una cuerda toda rústica. Y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, porque le daba mucha importancia. No quiero decir que sea malo, pero a ver, veamos el contexto histórico. Y en la actualidad, pues lamentablemente muchas mujeres le dedican más tiempo al adorno exterior que a lo interno. Debe haber un equilibrio. Yo pienso que tiene que haber un equilibrio en estas cosas. En lugar de ropa de gala, la ceñiremos de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Van a perder la guerra, van a salir a la guerra, van a ser atacados y van a perder porque le dieron más importancia a las cosas materiales, al placer, al gusto, al deleite, antes que la obediencia a lo que Dios había establecido, a los mandamientos del Señor. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Aquí habla desde el punto de vista literal, habrá muchas mujeres viudas, tristes, desoladas, y también un pueblo desolado como consecuencia de haberse apartado del Señor. Dios tiene una obra de juicio. Dios trae una obra de juicio a nuestra vida. El juicio ya ha comenzado, mis queridos hermanos.
Desde el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas, estamos viviendo un periodo de juicio. Aún hay gracia, pero Dios imparte su justicia. El Señor ya pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos vivir en pecado. El pecado es transgresión de la ley. El Espíritu nos guía hacia toda la verdad. Dios ha hecho todo por salvarnos, como lo hizo en el tiempo del profeta Isaías. Pero hoy nos advierte para que reaccionemos y tomemos una decisión, porque para ti y para mí aún hay esperanza. Pero seamos sinceros, ¿qué es lo más importante? Tú puedes ser religioso, tú puedes ir a cualquier iglesia, la que tú quieras, pero seamos sinceros, ¿estamos viviendo a la altura de lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Nos estamos dejando dirigir por hombres que lamentablemente están enseñando cosas que Dios desaprueba, o están rechazando lo que Dios ha aprobado? Es momento de hacer una evaluación, y este llamado y esta advertencia que Isaías proclamó en el capítulo 3 y que viene desde el 2 hasta el 5, era para que el pueblo reaccionara y cambiara su condición. Y Dios hoy nos advierte para que cambiemos el rumbo de nuestra vida. Este mensaje debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza en este día. Vamos a acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, Dios Todopoderoso, sabemos que tenemos necesidad de ti, de cambio, y no queremos darle importancia a las cosas que no tienen valor, a las cosas pasajeras, momentáneas. También debemos tener un equilibrio adecuado para hacer tu voluntad y ser una luz al mundo. Por favor, Señor, ayúdanos y transfórmanos con tu Espíritu Santo y muéstranos el camino por donde tenemos que ir para no sufrir las consecuencias de nuestros errores. Sabemos que tú quieres nuestra salvación porque ya nos las proporcionaste y la ganaste para nosotros, la pagaste con sangre. Y hoy somos agradecidos por esa oportunidad que nos brindas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús.